días, discípulos amados. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a comenzar esta espectacular enseñanza de la palabra de Dios citando este registro bíblico. Acompáñenme por favor al libro de Efesios, en el capítulo 4 y comenzando a leer desde el versículo 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 11, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hoy vamos a hablar de los dones de ministerios dados por Dios a la iglesia. Dios constituyó 5 dones de ministerio en la iglesia para el perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de ellos tiene un propósito único que contribuye al crecimiento espiritual, la enseñanza y el cuidado de los creyentes. Y deseo destacar que estos dones de ministerio son dados por Dios, no por una denominación en particular. Lamentablemente el hombre, en su soberbia, se arrogó el poder de darlos a discreción y o parecer. Hoy nosotros vemos cómo diferentes denominaciones, por medio de un entrenamiento de 2 o 3 años, nombran pastores a discreción, desconociendo la voluntad de Dios. Estos ministerios son dados por Dios en el momento que la iglesia, la comunidad, los necesita. Por dar un ejemplo, si tú tienes una iglesia con muchos miembros, es muy probable que Dios elija a una persona de la iglesia, dotándola de la habilidad, el conocimiento y el compromiso de ser un pastor, porque una iglesia que tiene muchos miembros necesita a una persona que la pastoree y que la cuide. En otro momento es muy importante la presencia de un apóstol, y así sucesivamente, de un evangelista o de un maestro. ¿Me entienden? O sea, que Dios levanta los ministerios conforme a las necesidades de ese momento en una determinada comunidad o iglesia. Por dar un ejemplo más concreto, cuando Jesucristo deja todas las herramientas, Él nombra 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que cumplan la tarea de traer esta luz nueva a esa generación. A continuación, vamos a analizar cada ministerio que Dios ha implementado conforme su palabra. En primer lugar, dice que Dios ha creado el ministerio de un apóstol. Ellos traen nueva luz a su generación. El Cristo, el fundamento sigue siendo el Cristo, pero esa luz es nueva para esa generación. Los apóstoles son enviados con autoridad para establecer iglesias, supervisar ministerios y ser pioneros de la obra de Dios en nuevos territorios. Son considerados fundadores del Evangelio, llevando su mensaje a lugares donde aún no ha llegado. Los apóstoles fundan, instruyen y supervisan iglesias, cuidando que la doctrina y la enseñanza sean fieles al Evangelio. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 12, y leemos el versículo 28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen. La palabra don es incorrecta, es género de lenguas. Hechos, por favor, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por último, para cerrar estos conceptos relacionados al apóstol, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todo, dice la palabra de Dios, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, nos ha quedado claro que Dios levanta un apóstol cuando en esa generación o en esa comunidad es necesaria llevar la luz antigua, la luz del fundamento de Cristo, pero que es nueva para esa generación o para esa comunidad. Vamos con el segundo ministerio, que es el ministerio de un profeta. Él cumple la función de hablar por Dios. Él puede, por revelación de parte de Dios, traer un mensaje profético de situaciones que van a ocurrir en el futuro. Una definición más ampliada de el profeta es que tienen el don de escuchar la voz de Dios y transmitir su voluntad al pueblo, exhortando, consolando y edificando a la iglesia. Su ministerio no solo es predictivo, hablando de predicciones de futuro, sino también correctivo y confirmador de la voluntad de Dios. El profeta edifica a la iglesia con mensajes de Dios que pueden incluir advertencias, confirmaciones o exhortaciones. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 11. Leemos los versículos 27 y 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Acá tenemos la manifestación del ministerio de un profeta, en este caso en particular, una manifestación predictiva de lo que vendría a ocurrir en un lapso de tiempo muy corto. Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Toda la palabra de Dios, como nosotros ya lo hemos aprendido, es declarativa, pero también es predictiva. No solamente que declara, sino que también predice. Eso lo hemos aprendido en el seminario, ¿se recuerdan? Primera de Corintios, por favor, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y yo quiero hacer una aclaración muy importante. Si bien la palabra de Dios habla de profetizar y tiene dos usos, uno de esos usos es la manifestación de profecía, que es una de las manifestaciones que tenemos todos los creyentes y que podemos operar. ¿Se acuerdan? Primera de Corintios capítulo 12. La palabra de profecía, la profecía. Ahora bien, para el oyente, tanto la palabra de profecía, que es una manifestación, suenan igual al ministerio de un profeta. Ambas tienen el mismo objetivo. Ustedes pueden llegar a descubrir la diferencia por el mensaje. Cuando el mensaje es correctivo, cuando el mensaje es de exhortación, cuando el mensaje es predictivo, estamos delante del ministerio de un profeta. En cambio, cuando en el caso del ministerio de un profeta es por revelación. En el caso de la manifestación de profecía es por inspiración. Yo estoy orando en lenguas, el ministro me pide que yo profetice y entonces yo dejo que fluya a través de mi ser la palabra de Dios. Pero siempre va a ser un mensaje de inspiración, no es por revelación. Esto es muy importante para que ustedes entiendan la diferencia que hay entre la palabra de profecía o la manifestación de profecía con el ministerio de un profeta. ¿Ok? Perfecto. Vamos al tercer
ministerio dado por Dios, evangelistas. Su misión principal es llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Los evangelistas son los responsables de proclamar el evangelio, llevando la palabra de salvación a quienes no conocen a Cristo. Se enfocan en la conversión de las personas, moviéndose donde sea necesario para llevar las buenas nuevas. El evangelista se mueve con compasión y urgencia, guiando a las personas a Cristo y motivando a otros creyentes a compartir el evangelio. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos. En el capítulo 8 leemos los versículos 5 y 6. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Simplemente Felipe, un diácono, tenía todo este poder para poder predicar la palabra de Dios. Él estaba cumpliendo su ministerio de evangelista. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, le dice Pablo por revelación a Timoteo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo sabía por revelación de Dios, porque él mismo inclusive se lo había dado, de que él tenía el ministerio de evangelista. Timoteo, Dios le había dado específicamente en ese momento el ministerio de evangelista. Romanos, por favor, capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. En definitiva, ser quien comparte buenas nuevas es cumplir el ministerio de evangelista. ¿Cuándo se levanta? Cuando la comunidad lo necesita. Por dar un ejemplo, en nuestro ministerio nos hace falta que Dios levante evangelistas, entre otros ministerios. Vamos al cuarto ministerio que Dios ha implementado, que es el de pastores. Su tarea es cuidar, proteger y fortalecer a los miembros de su iglesia. El pastor es un cuidador espiritual responsable de guiar, proteger y alimentar a la congregación. Su labor incluye la enseñanza, la orientación espiritual y el pastoreo, trabajando en el crecimiento espiritual de los creyentes. El pastor pastorea y cuida al rebaño, asegurando la protección, crecimiento y salud espiritual de la congregación. Esa es la tarea específica del ministerio de un pastor. Acompáñenme, por favor, a Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesucristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Primera de Pedro, por favor, capítulo 5, comenzando en el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Más claro, imposible, ¿no? ¿Quieres ser un pastor? Cumple tu ministerio. Este es el ministerio de un pastor. Por último, chicos, para ir terminando esta enseñanza que está relacionada con los dones de ministerios dados por Dios. El quinto ministerio es el de maestro. Es cuidar y enseñar la integridad, exactitud y precisión de la palabra de Dios. El ministerio de maestro se centra en la enseñanza de las Escrituras. Los maestros instruyen a los creyentes, ayudándoles a entender y aplicar la palabra de Dios con profundidad y precisión.
Los maestros profundizan en la enseñanza bíblica, edificando y cimentando a los creyentes en el conocimiento de Dios y su palabra. Pero vuelvo a insistir, siempre esos ministerios son levantados por Dios en el momento en que la comunidad, el momento, el tiempo, la generación lo necesitan. Mateo, por favor, capítulo 28, comenzando a leer en el versículo 19, la última exhortación de Jesucristo a sus apóstoles. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermosa exhortación, qué maravilloso que es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, divide, corta correctamente bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque si no dividimos correctamente la palabra de verdad, no tenemos la palabra de Dios, solamente tenemos una interpretación privada. Por eso es tan importante presentarnos a Dios aprobado como obrero, que no nos avergonzamos porque dividimos y cortamos correctamente la palabra de verdad. Esto es clave para un maestro, para el ministerio de un maestro, que es un ministerio dado por Dios. Nehemías, por favor, fíjense lo que hacían en el Antiguo Testamento. Capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Ven que todas las respuestas están en la palabra de Dios? Observen lo que hacía el pueblo de Dios por medio de maestros en las Escrituras. Vuelvo a leer. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que hacemos nosotros en este ministerio. Nos esforzamos en compartir la palabra de Dios correctamente dividida para que la persona que nos escucha entienda la voluntad de Dios. Hechos, por favor, capítulo 18, comenzando en el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente en lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este contexto es maravilloso. Nadie puede enseñar más allá de lo que aprendió. Vuelvo a repetir, nadie puede enseñar más allá de lo que aprendió. Este hombre era un varón elocuente, era poderoso en las Escrituras, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero ¿qué pasaba? Su conocimiento estaba limitado al bautismo de Juan. Nada más que eso, lo que ocurre hoy en las iglesias. Hay mucha gente que este espíritu fervoroso enseña la palabra o enseña el camino del Señor, pero los llevan nada más que hasta el bautismo de Juan. No le hablan más allá de todo lo que Dios ha hecho disponible. Por eso es tan importante el ministerio de un maestro. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran dos creyentes que tenían más conocimiento que Apolos, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Se dan cuenta? Así funciona la palabra de Dios, así funcionan los ministerios. ¿Para qué? Para que toda la iglesia sea edificada. Fíjense con qué humildad, con qué amor, con qué precisión Priscila y Aquila le tomaron aparte, lo felicitaron
a él por su espíritu fervoroso, por su diligencia, pero le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es lo que Dios me encomendó a mí en este tiempo. Hay muchas personas que escuchan mis enseñanzas en las cuales yo les expongo más exactamente el camino de Dios. Ellos ya son renacidos, ya han creído en Jesucristo como su Señor y han creído que Dios lo levantó de los muertos, pero todavía no tienen todo el conocimiento completo. Esa es la tarea mía, llevarlos a un conocimiento más exacto de la palabra de Dios. Dios tiene un propósito para todo lo que Él dijo, para todo lo que dice en la actualidad y para todo lo que dirá en su momento. ¿Cuál es el propósito de haber creado estos 5 ministerios? Están claramente expresados en su palabra. Observen, por favor, para ir terminando. Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la razón por la cual Dios ha dado estos 5 dones de ministerio, para que todos nosotros nos capacitemos con gente que ya ha sido capacitada por Dios y nosotros podamos capacitar a otros. Y así, todos juntos, ir creciendo en la edificación del cuerpo de Cristo. Y está disponible que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón y a una mujer perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está disponible. ¿Yo lo he logrado? No, por supuesto que no. Pero yo sé que está disponible. Yo prosigo a la meta, como dice Pablo. Versículo 14. ¿Para qué es todo este propósito de Dios? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, que es una, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se dan cuenta que todos estos dones de ministerio tienen este propósito? De que cada uno de nosotros seamos más perfectos, más parecidos a Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los 5 ministerios son fundamentales para la iglesia, y cada uno cumple un rol específico en el desarrollo del cuerpo de Cristo. Esta diversidad de dones permite que la iglesia esté equipada, edificada y preparada para llevar a cabo la obra de Dios. Así como cada don es un reflejo del carácter y propósito de Dios, debemos orar para que Él suscite estos ministerios en nuestras comunidades, guiándonos hacia un conocimiento y una creencia más profunda para lograr un mayor impacto en el mundo. Es el momento de valorar y orar por estos ministerios para que sigan cumpliendo su propósito en la iglesia y en nuestras vidas. Deseo de todo corazón que esta enseñanza te dé entendimiento, que alumbre tu mente en cuanto al conocimiento de lo que Dios tiene para ti. Por favor, Dios te necesita. Dios se ha limitado a cada uno de nosotros. ¿Qué ministerio te gustaría obtener de parte de Dios? ¿Sabes que no necesitas el apoyo de nadie? Solamente necesitas el apoyo de Dios. Estás compartiendo la palabra, estás viviendo la palabra en otra iglesia, en nuestro ministerio. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuál de estos 5 ministerios te gustaría recibir de parte de Dios? Ora por ello. Comienza a trabajar, comienza a estudiar. ¿Quieres ser un maestro? ¿Quieres ser un evangelista? ¿Quieres ser un profeta, un pastor, un apóstol? Ora
por ese ministerio. Prepárate para recibirlo de parte de Dios, ese ministerio que tú estás anhelando. No necesitas el apoyo de nadie. No necesitas que nadie te diga que estás capacitado para eso. Porque Dios te va a capacitar. Porque tú tienes Cristo adentro. Miren, voy a compartirles una anécdota que muestra claramente un ejemplo concreto en nuestra vida contemporánea, cómo Dios está por encima de los ministerios de los hombres, de las iglesias y de la estructura de los hombres. Muchos de ustedes conocen al pastor Dante Gebel. Bueno, el pastor Dante Gebel, que es un pastor evangélico, durante muchos años de su vida, las iglesias evangélicas, o digamos así, la estructura de iglesias evangélicas, no le daban a él el título, entre comillas, de pastor. ¿Por qué? Porque ellos estaban manejados por sus 5 sentidos. Entonces ellos consideraban que él no era un verdadero pastor, entre comillas. Y por eso no le daban el carné, entre comillas, de que él era un pastor evangélico. ¿Cómo terminó la historia? Que él siguió predicando independientemente de lo que dijeran las estructuras. Él siguió predicando la palabra de Dios, siguió predicando hasta que llegó un momento que lo que logró este hombre en movilizar a los jóvenes, sobre todo, porque Dios les reveló por medio de una visión que iba a ser el pastor de los jóvenes, que esta estructura humana tuvo que reconocer que realmente Dante Gebel era un pastor evangélico y le dio el cartoncito o el título de pastor, cuando Dios ya se lo había dado mucho antes. ¿Por qué te cuento esta historia? Te cuento para que sepas que tú no necesitas la aprobación de nadie, solo necesitas la aprobación de Dios. Ora, estudia, prepárate por ese ministerio que tú quieres llevar adelante. Elígelo, ora por él y comienza a trabajar para que se haga realidad en tu vida y para que puedas ayudar a cientos y miles de personas que están necesitadas de ti. Porque Dios nos encomendó a cada uno de nosotros los creyentes que prediquemos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.